Entonces, la fidelidad de Dios, cuarto día de la escuela bíblica. Entonces ya vimos que la fidelidad de Dios se demuestra en el cumplimiento de sus promesas y su palabra. Escuchen bien. Nuestro primer punto: Dios es fiel en todas las cosas, en todo momento. Este atributo de Dios o cualidad divina es esencial para su ser. Sin ese atributo, Dios no sería Dios. ¿Tú confiarías en una persona que te dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, necesitamos invertir tanto dinero, y ya que le brindas toda tu confianza, te traiciona o te miente? ¿Volverías a confiar en esa persona? Absolutamente no. Pero Dios no es así. El Dios omnisciente que ya vimos el lunes, el Dios omnipotente, el Dios soberano, es un Dios fiel. ¿Y sabes dónde nos ha dado el testimonio de su fidelidad? En ese libro que tienes en tus manos. El libro más vendido del mundo, pero el menos leído. Escucha bien. El libro más vendido del mundo, pero el menos leído. Y menos leído aún en la comunidad evangélica. Por eso la gente no sabe cómo es la fidelidad de Dios. ¿Quieres conocer al Dios fiel? Es en su palabra. Entonces, Él ha dado muchos testimonios escritos de que Él es fiel. Para Dios, ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza, lo cual sería imposible. Vamos a nuestro segundo versículo, porque el primero fue Deuteronomio 7:9. Vamos a 2 Timoteo 2:13. Segunda carta de Pablo a Timoteo 2:13. Voy a empezar a leer por cuestión de tiempo. Recuerden que si el joven que está a tu lado le da trabajo encontrar su versículo, puedes echarle la mano para que sea más rápido. Segunda Timoteo 2:13 dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Miren, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya vieron? Por eso Dios no puede ser infiel. Dejaría de ser el Dios soberano. Hasta el mismo diablo se reiría de Él. Mentiroso le diría, infiel, traicionero. Pero no, Dios, cada cosa que dice, la cumple. Por eso es fiel en todas las cosas, siempre, en todo momento. Lo ha sido, lo es y lo será. Dios es tan fiel a su palabra que la ha plasmado en este libro. Lo que dijo, lo escribió. Lo que Él quiere que sepamos de su fidelidad, ya está escrito en la Biblia. ¿Tú quieres conocer a Dios y su fidelidad? Es que sumergirte en la palabra de Dios. Qué bueno que escuchas prédicas, qué bueno que escuchas sermones, pero necesitamos una relación personal con Él, y eso es a través del estudio de la palabra. Y eso requiere esfuerzo, pero es el esfuerzo que fructificará más para una vida que glorifique y honre al Señor. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Si yo te pregunto, ya vimos el atributo de Dios el martes, Dios es omnipotente. Pregunto, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Qué creen ustedes? Sí, hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Aquí lo dice. Entonces Dios y su naturaleza son tales que Él no puede pecar, Él no puede mentir, porque la mentira es pecado. Entonces vean cómo esto es algo que es parte de su ser. Él no puede mentir, Él no puede engañar, Él no puede ser infiel. Entonces la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Es como si estuviera revestido de ese atributo. Vamos a ver ahora el Salmo 89. Salmo 89, versículo 8. Empiezo a leer. Salmo 89, 8. Estaba yo en el 88. Ahora sí. Dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad, miren, te rodea. Entonces, como que estuviera revestido, como que sea su traje, esa fidelidad. Ahora acompáñame ahí en el libro de los Salmos, pero ahora retrocede al capítulo 36, en el versículo 5. Estamos poniendo las bases para que luego veamos cómo esta fidelidad ya ha sido demostrada.
ya ha sido demostrada y sellada. Salmo 36:5 dice así: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Dios nunca olvida, nunca falla, nunca vacila y nunca falta a su palabra. Dios ha cumplido perfectamente cada una de sus promesas y profecías. Así cada compromiso, ese compromiso, ya sea de salvación o de perdición, como vamos a ir viendo. Porque mira cómo dice ahora en Números, un libro del Pentateuco, el cuarto libro de la Biblia, en el Números capítulo 23. Espero que hayan traído bien afilada su espada, que sepan manejar su espada, que es la palabra de Dios. Números 23:19, empiezo a leer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Véanlo, Él dijo y no hará. Entonces, si Él dijo algo y no lo hace, eso sería infidelidad de su parte, ¿sí o no? Pero Él, todo lo que ha dicho y quiere que sepamos, ya está aquí escrito y va a tener cumplimiento, sea, repito, para salvación de sus elegidos o sea para la perdición de los reprobados. Ahora pregunto, ¿cuál fue ya? Escucha bien, porque muchos cuando hablan de la fidelidad de Dios siempre están pensando, o la mayoría de las veces, no puedo ser tampoco tan categórico, la mayoría de las veces cuando se enfrentan con este atributo de Dios, siempre están pensando o en una promesa temporal de la vida presente o algo temporal pero en el futuro. Dios me va a dar esto, pero dentro de siempre, Dios me va a dar. Y estamos pensando en la fidelidad de Dios en términos temporales y pasajeros. Pero escucha bien esta pregunta, porque si entendemos esta pregunta vamos a entender el resto del tema que se va a ir desplegando. ¿Cuál fue ya la mayor promesa que Dios dijo y ya cumplió? ¿Tú sabes cuál? ¿Podrías responder personalmente? Si yo te hiciera la pregunta a ti, ¿cuál fue la mayor promesa que Dios dijo y ya cumplió? ¿Cuál sería? ¿Sabes cuál es? Ahí está la respuesta. Dar su vida por nosotros. El Dios encarnado ya dio su vida por nosotros. En esa fidelidad debemos de descansar. Porque si yo ya confío en esa fidelidad de que ya su Hijo murió por nosotros, entonces las demás promesas del Señor las iré recibiendo conforme a su voluntad. Miren dónde estuvo el primer mensaje del Evangelio. Vamos a Génesis capítulo 3. Inmediatamente después de la caída de Adán, que ya hemos visto muchas veces, el pacto de obras o la ley de Dios que Adán quebrantó. Miren la bondad de Dios. Ahí se conoce esta frase que vamos a leer, se conoce como el protoevangelio, el protoevangelium en latín. Génesis 3, versículo 15, empiezo a leer, dice así: Dios le estaba diciendo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa de la fidelidad de Dios. Esa es la mayor promesa de la fidelidad de Dios, que vendrá un Salvador de la simiente de la mujer. Luego se lo volvió a decir a Abraham. Acompáñame ahí mismo en Génesis, ahora en el capítulo 12, versículo 7. Empiezo a leer. Y apareció Jehová a Abraham. Ahí todavía la palabra del nombre Abraham no tenía la H y la A que luego le adicionó Dios. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Véanlo, le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Es verdad, por Abraham hubo una promesa para el pueblo de Israel, pero también esta promesa apuntaba al Salvador.
esta promesa tenía dos propósitos. Una promesa al Israel nacional, que iba a ser formada esa nación de pocos años después, bueno, no pocos, unos cientos de años después, pero también, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, es una promesa espiritual, de la más grande promesa de la fidelidad de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3. Aquí está la interpretación de estos versículos. Recuerden que el Nuevo Testamento interpreta mejor el Antiguo Testamento. Gálatas 3 del 16 al 18. Voy a empezar a leer. Gálatas capítulo 3, los versículos del 16 al 18. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, miren, y a su simiente. Ahí está. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, miren, la cual es Cristo. Entonces esa promesa tenía dos propósitos y Dios ha cumplido las dos. A Israel en su tiempo en el Antiguo Testamento les dio la tierra prometida por medio de Josué. Todas las promesas de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se cumplieron en la vida de Josué. Pero ahora también estamos viendo que era una promesa espiritual. Cristo. Miren, ahora vean el versículo 17, versículo 18. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios, miren, para con Cristo, vuelvo a repetir, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y como ya se respondió correctamente, esta promesa de fidelidad, ¿la estamos esperando? No, ya sucedió hace poco más de 2000 años y en esa fidelidad debemos de descansar. Lo que hemos visto desde el lunes, martes y miércoles ya está cumplida. Nosotros no estamos esperando que suceda algo. Escuchen, no estamos esperando otra manifestación del amor de Dios. Esa manifestación de Dios ya ocurrió. Y es en la persona y en la obra de Cristo. En la persona y en la obra de Cristo. Entonces, repito, la mayor muestra y evidencia de la fidelidad de Dios es que Él cumplió esta promesa de otorgarnos a nuestro Salvador Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a leer por las mismas palabras de Cristo, todo el Antiguo Testamento profetizaba, anunciaba, prometía y apuntaba hacia Cristo. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 44 al 47. Lucas 24, del 44 al 47. Vean estas palabras de Cristo. Todo el Antiguo Testamento o apuntaba, o hablaba, o profetizaba a Cristo. La mayor evidencia de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Véanlo, empiezo a leer. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, miren, todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, en los profetas mayores y menores y en los salmos, prácticamente todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, véanlo, escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue para guiarnos a Cristo. Fue para guiarnos a Cristo. Miren, Cristo ya nos salvó de nuestros pecados y de la ira de Dios, como hemos visto. Esta es la promesa de Dios que ya se cumplió y que anuncia el Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan
describen la biografía, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Como hemos visto en los 3 estudios pasados, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Cristo hizo para salvarnos? Es ya su obra realizada por Él como hombre, y esa obra nos es acreditada a nosotros por medio de la fe en Él. Como hemos visto, estamos hablando que es su obediencia perfecta a la ley de Dios como hombre, su obediencia perfecta al pacto de obras, y no solamente eso, su muerte en la cruz, soportando toda la ira de Dios que merecen los pecadores. Miren Isaías en el capítulo 11, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, versículo 5. Empiezo a leer. Cuando Cristo nació, miren, estaba profetizado, porque el título de ese párrafo dice reinado justo del Mesías. Versículo 5, y será la justicia cinto de tus lomos, cinturón de tus lomos, y la fidelidad ceñidor de tu justicia. Ahí está. Ya vieron, una faja, un ceñidor de su cintura, la fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo fue encarnado, Dios estaba mostrando su fidelidad de haber prometido a su pueblo un Salvador, que como les dije, salvaría a su pueblo de sus pecados y de la ira de Dios. Cristo es la mayor muestra de la fidelidad hacia los más viles pecadores. Escucha esto. Dios mismo, como nos acaban de responder, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, obró nuestra salvación, ya está sellada con su sangre. Y escucha bien, esa obra nos salva de Dios mismo, de la primera persona de la Trinidad y de su ira. Y lo sabemos porque el Espíritu Santo nos ha regenerado y nos ha guiado a creer en Cristo. Entonces, jóvenes, no hay mayor muestra de la fidelidad de Dios que ver a Cristo en la cruz por nosotros los pecadores. Yo te pregunto, ¿crees en la fidelidad de Dios? No van a decir sí, otros sí. Va a depender tu respuesta si has creído y has entendido que la fidelidad de Dios ya ha sido, la mayor fidelidad de ella ya ha sido cumplida. Entonces, ¿qué significa eso? Que no, como vamos a ir viendo, no importa cómo yo me sienta hoy, si yo soy salvo, quiere decir que yo ya he recibido la mayor muestra de la fidelidad de Dios. Si tú has sido guiado por el Espíritu Santo a ver tu pecado y tu necesidad de salvación, y ya te has arrepentido de tus pecados, entonces ya has entendido, por lo menos de manera inicial, que Cristo es el Dios fiel manifestado a ti. ¿Por qué? Porque esta es la fidelidad eterna. Esto no es algo pasajero. Esta es la fidelidad eterna. Es algo inmutable, es algo que va a ser hasta infinito. Necesitas una mayor muestra de su fidelidad. Si yo te preguntara, ¿qué le pedirías a Dios para que tú confíes más en Él? Yo te pregunto, ¿qué le pedirías a Dios para que tú digas, ahora sí, ya comprobé que Dios es fiel? ¿Qué le pedirías? Véanlo. La mayoría de ustedes, no soy mago, ni adivino, ni profeta, ni hijo de profeta, quizás está pensando en cosas temporales, en mi bienestar temporal. Pero escucha bien, no, Señor, tenga o no tenga esas cosas, tú ya has demostrado ser fiel a tus promesas, porque sin que nosotros te la pidiéramos, tú quisiste prometernos a un Salvador. Permitiste la caída, pero porque ya tenías a un Salvador para nosotros. Y esa es la mayor muestra de la fidelidad de Dios. Las otras son buenas fidelidades, son maravillosas, sí, pero son en muchos casos temporales. ¿Cuáles son esas? Si yo te digo, yo te pregunté, ¿necesitas una mayor fidelidad de Él para confiar más en Él? ¿Cuál sería? Muchos dirían riquezas, muchos dirían éxito laboral, académico, otros dirían fama, otros pedirían belleza,
otros pedirían dinero, otros pedirían salud, bienes, poder. Y quizá Dios otorgue eso, que también son muestras de su fidelidad. Pero escucha bien, aunque Dios les pueda otorgar a muchas personas esas cosas, riqueza, éxito, fama, belleza, dinero, salud, bienes y poder, pues no han recibido lo más maravilloso de la fidelidad de Dios, que es habernos dado a su Hijo. Ya nos dio a su Hijo, no se lo pedimos, ya nos los dio. La obra está hecha, la fidelidad ya está demostrada y fue algo público en el centro religioso de todo el mundo en ese tiempo, en el centro de Israel, que era Jerusalén. Miren, la mayor bendición de su fidelidad cumplida es haber enviado al Señor Jesucristo al mundo a vivir y a morir por los más viles pecadores. Vamos a Juan 3:16. Espero que ahora sí podamos entender este versículo mal comprendido, mal enseñado, abusado, sacado de su contexto. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿En qué verbo está esta frase? Que ha dado, no dice que dará, ha dado ya. Hace poco más de 2000 años y estuvo prometido desde la eternidad, y vimos que se prometió en el jardín del Edén después de la caída. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, si tú crees en Cristo, aunque nuestro cuerpo, como yo, está envejeciendo, se está enfermando, se está deteriorando y pronto vamos a morir físicamente, internamente ya tenemos vida eterna. Y esa vida eterna se va a manifestar en la gloria, además con un cuerpo glorioso cuando sea resucitado. Pero ya está. Entonces, miren, la salvación no solamente es algo que estamos esperando, sino que la salvación es algo presente, porque ya ocurrió en el pasado, ya lo hizo Cristo, ya realizó, ya cumplió esta mayor promesa del Padre, que es venir Él, Cristo, a vivir y a morir por nosotros bajo la ley, como hemos visto, bajo la ley, y vamos a mencionar también en un momento. Entonces, creer en Cristo de verdad es haber recibido de Dios el Padre su mayor muestra de fidelidad, ya que esta es la mayor de todas y esta no es temporal, es una fidelidad, una promesa cumplida, eterna, eterna. En contraparte, la infidelidad es uno de los más graves pecados y sobresalientes de estos días malos. En el mundo de los negocios, por ejemplo, con excepción de algunas personas, los hombres ya no honran su palabra dada, ya no honran su palabra prometida. Te dicen que van a hacer algo y luego fracasan. En el círculo evangélico, miles de personas que se han comprometido solemnemente a predicar la verdad, no tienen vergüenza para negar, para callar o para atacar la verdad en un momento de sus vidas. ¿Y qué decir de nosotros, jóvenes? Escuchen bien. Nosotros que nos decimos creyentes, que somos creyentes nominales, creyentes de nombre, escuchen bien, no podemos pretender inmunidad completa de este terrible pecado de la infidelidad. ¿De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a los privilegios que Dios ya nos ha dado? Ya Dios ha sido fiel con nosotros en todas las cosas y fiel en todo momento. Yo te pregunto y contéstate delante de Dios en tu corazón y en tu conciencia: ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos sido infieles en la comunión con Dios por medio de la oración privada? ¿Cuántos pretextos ponemos para no conocer mejor a Dios por medio del Evangelio y del estudio de su palabra? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en el celular, en redes sociales, o en nuestro deporte, o en nuestros pasatiempos? Escucha bien, no son cosas pecaminosas. Todo esto no es pecaminoso en sí, es algo amoral. Pero si uno cae en el exceso o cae bajo la esclavitud de eso, para mí se ha vuelto pecado.
Pero ¿cuánto tiempo desperdiciamos? Hasta eso hay que usar sabiamente. Y eso nos hace ser muchas veces infieles a Dios. ¿Cuánto tiempo malgastamos enfrente de un televisor o un dispositivo electrónico mirando Netflix, Disney Plus, nuestra Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, que ahora se llama X o X? Y escucha bien, ¿cuántos se levantan todas las mañanas animándose a sí mismos? ¿Qué los motiva? Solo los motivan sus propios sueños, sus anhelos, sus deseos, sus metas personales, ya sean estas académicas, laborales y sociales. Pero no se levantan diciendo: yo me levanto hoy porque yo ya he recibido la mayor de todas las promesas ya cumplidas por Dios en su fidelidad hacia nosotros los pecadores. Cristo murió por mí. La gente, los jóvenes, se levantan nada más pensando en sí mismos. Y eso te mantiene vivo nada más. Tus sueños, tus anhelos, tus metas. ¿Y dónde está Cristo en tu vida? Cristo es el amuleto, es el llavero de tu vida. Pero es porque no se ha entendido que esta fidelidad ya está dada, ya está hecha, la mayor de todas, la eterna, la constante. Cristo vivió y murió por mí. ¿Cuánto tiempo al día dedicamos para autocultivarnos a nosotros mismos, pero no nos dedicamos a consagrarnos y santificarnos más al Señor? Jóvenes, Dios ya ha sido fiel. Nos ha dado a su Hijo amado, a Jesucristo. Ya lo hizo. No estés esperando otra cosa. Como les dije hace rato, si tú estás esperando a que te sane de tu enfermedad, a que te dé una mayor inteligencia para tener un doctorado académico, o que te dé una mejor oportunidad de trabajo que los demás, o que tengas a la esposa más linda, a los hijos más dedicados, eso no es nada, de verdad. Eso te lo puede dar y te vas a ir al infierno si no has creído en Cristo. La mayor fidelidad de Dios es ya habernos dado a Cristo. Ya sucedió, ya ocurrió, y en esa descansamos. Es una fidelidad ya realizada, ya consumada y sellada con la sangre de Cristo. Esto no te basta, no es suficiente. ¿Qué más estás esperando para consagrarte al Señor? ¿Qué más estás esperando de Él? ¿Qué más necesitas que te dé? ¿Hay algo más importante que Cristo? ¿Sabes qué ama más Dios el Padre en todo el universo? A su Hijo amado Jesucristo. Lo decía constantemente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Él debería de ser también nuestro mayor motivo, de nuestro mayor gozo y gratitud a Dios. Además, si esto no fuera poco, además de que Dios nos prometió desde el Génesis 3 a su Hijo en el protoevangelio, en la Biblia hay suficientes ilustraciones de la fidelidad temporal de Dios, porque Él ha prometido preservar, como vimos en el tema del todopoder, la preservación del mundo. Miren, Génesis capítulo 8. En Génesis capítulo 8, el versículo 22, vean cómo escribe Moisés por boca de Dios. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, o sea, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Quién sostiene la tierra? Dios. Y esta es una promesa temporal hacia el mundo. ¿Por qué? Porque tienen todos los elegidos, como mencioné en el estudio, hasta que todos los elegidos sean salvos. En ese momento Cristo vendrá. No sabemos cuándo será, pero hasta que todos los elegidos de Dios alcancen la salvación, ya no hay más motivo para que esta tierra siga existiendo. Esta tierra está siendo sostenida temporalmente, pero será quemada, renovada.
a una tierra nueva y también los cielos nuevos. Ahí mismo en Génesis 15, o sea, en Génesis capítulo 15 ahora, también cuando vimos hace rato la promesa doble a Abraham, aquí vamos a ver la promesa física. Hace rato vimos la promesa espiritual, que es la simiente, que es Cristo. En la promesa física, Génesis 15:5, le dice Dios, promete Dios a Abraham, y lo llevé fuera, y le dijo, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículos del 13 al 16 de ahí mismo Génesis 15, empiezo a leer. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Miren dónde se cumple. Éxodo 12, el segundo libro de la Biblia. En Éxodo 12, versículo 41. Éxodo 12:41, empiezo a leer. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Se cumplió o no se cumplió esa promesa nacional hacia Israel? Y también ya se cumplió la más maravillosa de todas, Cristo Jesús. Por eso la promesa de Abraham era doble, era física para el pueblo de Israel y espiritual para los creyentes como Abraham. Pero miren la más maravillosa de todas. No solamente la preservación del mundo que vimos en Génesis 8:22, no solamente la promesa física a Abraham, sino la promesa del Mesías. Aparte que ya vimos que lo dijo en Génesis 3, miren Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Empiezo a leer. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vemos en el primer libro, en el primer evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 1:23. Mateo 1:23 dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí aumenta, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces, esta joven, esta es la más maravillosa de todas las profecías ya cumplidas de la fidelidad de Dios. Cristo viniendo. La promesa de su palabra es segura. Dios ya se dio a sí mismo. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Y esta es la base de nuestra confianza. Miren cómo lo dice ahora Pablo. Vamos a Romanos capítulo 8. Vean esto. Para que no vean que nada más es un versículo aislado, se está forzando la prédica. No, aquí también el apóstol Pablo lo dice. ¿Cuál es la mayor muestra de la fidelidad de Dios ya dada? Romanos 8:32, empiezo a leer. El que no escatimó, el que no perdonó, el que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Velo, si Dios ya nos dio lo más grande que tenía, que es su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas temporales que necesitamos? Pero si no has entendido que Cristo es la mayor de esas fidelidades, entonces le estás pidiendo las cosas menores. Por eso Cristo dijo también en Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas temporales serán añadidas. Pero la gente, los cristianos, lo buscan al revés. Dame lo material, dame lo temporal, y luego yo sabré que eres fiel. No, aunque no tenga lo material, yo tengo ya la fidelidad mayor de Dios. Ya me dio a su Hijo. Si
Si tú crees en Cristo, ya te dio a su Hijo, ya te demostró su mayor fidelidad. El que no escatimó lo más precioso que tenía, su propio Hijo. Si somos creyentes, Él ya nos ha dado la bendición que es su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no seguirá siendo fiel para cuidarnos y santificarnos y glorificarnos? Escucha bien, joven. Si estamos valorando, atesorando y pidiendo una bendición temporal de Dios, más que su mayor bendición ya otorgada, la cual es Jesucristo, quizás no somos creyentes. ¿Qué le pides a Dios cuando le pides? Hazte esa pregunta. ¿Qué le pido a Dios cuando le pido? ¿Y por qué se lo pido? ¿Y sabes qué? Muchas veces piensas, Dios no ha sido fiel conmigo porque no me ha concedido esto. Y quizás nunca te lo va a conceder, pero eso no le quita a Dios su fidelidad, porque su mayor fidelidad es Cristo. Su mayor fidelidad es Cristo. Y no a todos sus hijos les da las mismas cosas temporales. Unos vamos a morir no tan jóvenes, otros ancianos. Dios no ha prometido que todos sus hijos van a morir ancianos, pero si ellos ya tienen a Cristo, ¿qué importa? Se van directo a la presencia de Dios. Claro, no será motivo de gozo, pero sabremos, este hermano se fue a la presencia de Dios. No tuvo los bienes en el mundo, pero tuvo la mayor bendición de Dios. La mayor muestra de la fidelidad de Dios es Cristo Jesús. Nos podría faltar cualquier cosa de este mundo y estaríamos bien. Pero si no tenemos o no estamos con Cristo por medio de la fe, en realidad lo que tenemos no nos sirve. Y lo que creemos necesitar tampoco nos sirve en realidad. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios mentalmente, teológicamente, y otra cosa muy distinta es actuar de acuerdo a ella. Si hemos creído en Cristo de verdad, realmente estamos esperando el cumplimiento de las otras promesas que vienen también, que acabamos de leer en Romanos 8:32. Pero escucha bien, todo lo demás que Dios nos va a dar en su fidelidad no es precisamente para nuestra felicidad. Escucha bien, joven. No es precisamente para tu bienestar en este mundo, pero sí será para tu santidad y para que te goces más en Cristo. Si has recibido esa mayor muestra de su fidelidad ya cumplida. Dios está preocupado en la salvación de los pecadores, y cuando los salva está más preocupado de su santidad que de su bienestar personal, y Él está comprometido con su gloria. Pero déjame decirte que todo lo que Dios permita para nuestra vida, desde nuestra perspectiva, bueno o malo, no opaca, no limita, no ciega ante esta mayor fidelidad ya demostrada en la cruz del Calvario. Aférrate a esta fidelidad ya otorgada, ya dada, ya está cumplida. Pregunto, ¿estamos realmente esperando que Él haga por nosotros todo lo que ha dicho si somos creyentes verdaderos? Porque la fidelidad máxima, suprema de Dios se manifiesta en la salvación. Ya nos dio a Cristo. Y el resto de sus fidelidades se disfrutan en la santificación, pero solamente es para su pueblo elegido. Hebreos capítulo 10, ahí lo dice también. Hebreos 10:23, miren. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, podemos seguir perseverando y esperando, no una mayor muestra de su fidelidad, sino las otras fidelidades que fluyen de su mayor fidelidad ya demostrada en Cristo. Porque qué bendición podría ser mayor que tú recibas, o yo que sea mayor que ya haber recibido a Cristo. Ya haber entendido que Cristo vino hace poco más de 2000 años y ya murió por mí y ya obedeció la ley por mí. Y como hemos visto, mis pecados fueron puestos sobre Él en la cruz y Él murió bajo la ira de Dios. Y su obediencia ya me ha sido dada por medio de la fe, imputada a mí.
Recuerden, estas promesas que tú necesitas para hoy no son más importantes que la promesa ya dada en Cristo. Y solo son para aquellos que ya han recibido y ya han creído en la mayor muestra de la fidelidad y del amor de Dios en la vida y en la muerte de Cristo. Vamos a nuestro segundo punto. ¿Qué pasa cuando ocurren dificultades en nosotros? ¿Qué pasa cuando nos ocurren dificultades? Hay épocas en la vida de todas las personas cuando no es fácil, ni siquiera para los creyentes, creer que Dios es fiel. Aún para los creyentes verdaderos, porque esto duele, porque crecer duele y se requiere un esfuerzo. La vida cristiana no es fácil. Ser salvos no nos costó nada, pero ser santos nos va a costar todo. Todo. Pero no es por obras, es porque Él es digno, Él merece mi mayor esfuerzo, porque ya me salvó. Nuestra fe es y será intensamente probada. Nuestros ojos muchas veces se oscurecen con las lágrimas y ya no podemos encontrar las obras de su amor que están en Cristo. Perdemos de vista que Cristo ya obró esta salvación por nosotros. Y empezamos a pensar en nuestro bienestar más que en la gloria de Dios. Nuestros oídos muchas veces se distraen con los ruidos del mundo. Nuestros oídos, nuestras conciencias, nuestros corazones muchas veces son acosados por los susurros de Satanás y ya no podemos escuchar los dulces acentos de la voz apacible de Dios. Nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios, pero ahora sentimos que una nube oscura oculta a Dios a nuestra mirada. Pero estas son razones pecaminosas y egoístas. Nos resulta difícil o más bien imposible armonizar su enojo temporal hacia nosotros, creyentes verdaderos, con sus bondades ya otorgadas en Cristo Jesús. Miren Isaías 50, versículo 10, Antiguo Testamento. Muchos piensan, ya tengo el amor de Dios, ya no tengo por qué sufrir. Si Él es fiel, no va a permitir que yo sufra, no. Lo vamos a ir viendo, el sufrimiento es parte de su fidelidad. Isaías 50, 10 dice así: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando tengas la tentación de dudar de la fidelidad de Dios en esta vida, recuerda, si siendo su enemigo, yo siendo su enemigo, envió a Cristo a vivir y a morir por mí, tengo muy buenas razones para seguir confiando en Él. Porque ahora ya no soy su enemigo, ahora soy su hijo mediante los méritos de Cristo. ¿Cómo no me va a cuidar? ¿Cómo no va a querer lo mejor de mí? Entonces el problema está en que creemos que Dios va a hacer lo que nosotros queremos, pero Dios nos da lo que necesitamos y eso es lo mejor para todos nosotros. Aunque ahora no puedas armonizar los misteriosos tratos de Dios con las claras muestras de su amor ya dadas en Cristo, espera en Él para obtener más luz, ya que en su tiempo apropiado te será aclarado. Mira cómo se lo dijo Cristo ahí a uno de sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 7. Miren qué le dijo a Simón, el impetuoso, el impulsivo, pero que luego vemos a otro Simón en el libro de los Hechos, y a otro Simón escribiendo sus dos cartas. Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Ya vieron? Porque ellos no habían entendido el valor de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ten piedad de ti, no vayas a la cruz. Cállate, le dijo, vete de mí, Satanás, es necesario que haya muerte para que ustedes sean salvos. No pones la mira en las cosas de Dios, pones la mira en las cosas del hombre. Reprendió a Pedro, imagínense, estaba sugiriéndole, no vayas a la cruz.
Si por la cruz somos salvos, por la cruz somos salvos. Pero escucha, nunca olvides que su eterno y perfecto amor ya ha sido demostrado en Cristo. Entonces, escucha esto: cuando estés enfermo, cuando tengas dolor emocional, mental, físico, cuando sientas vergüenza, en la escasez, el creyente verdadero mira a la cruz de Cristo y dice: a pesar de que estoy enfermo, adolorido, en escasez, en vergüenza, Dios ama a pecadores como yo y ya lo ha demostrado en la cruz del Calvario. Puedo ser pobre, puedo ser impopular, puedo tener un trabajo vergonzoso, pero si tengo a Cristo, tengo la más grande fidelidad de Dios en mi corazón. Puedo caminar gozoso, no importa mi circunstancia externa. Dios no abandona ni engaña a sus hijos. El problema está, escucha bien, joven, el problema está cuando alguno de nosotros olvida o pierde de vista el mayor amor de Dios desplegado en la cruz de Cristo. ¿Quieres encontrar gozo en tu prueba? ¿Quieres encontrar gozo en tu necesidad? Mira a Cristo y di: no lo entiendo ahorita, Señor, pero tú ya has sido fiel conmigo, porque Cristo llevó mis pecados en esa cruz y Cristo obedeció la ley por mí. Estoy en buenos términos contigo y tú me has demostrado tu amor. No tengas pensamientos duros hacia Dios. No juzgues mal al Señor cuando estés en tu prueba difícil, sino que confía en que Él te otorgará su gracia, ya que detrás de su enojo temporal, Él tiene una cara eterna sonriente y ya te la ha mostrado en Cristo Jesús. Isaías 30, regresamos al Antiguo Testamento. Isaías 30, versículo 18. Dice así: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Miren, bienaventurados todos los jóvenes, añado, todos los jóvenes que confían en Él. Pero si no hemos confiado en Dios, en su mayor muestra de fidelidad, ¿cómo le vamos a confiar nuestra vida presente? ¿Cómo? Si no hemos confiado en su mayor fidelidad ya demostrada en Cristo, es imposible confiarle en nuestra vida presente, nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras aflicciones. Pero escucha, si eres salvo, este versículo es para ti. Si eres salvo, Dios ya te ha demostrado su mayor bien. Dios ya te ha demostrado su mayor fidelidad dándote a Cristo. Solo si estás a salvo en Cristo. Estas promesas solo son para aquellos que ya son salvos en Cristo. Pero escucha bien, porque si no estás en Cristo, su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas de salvación en Cristo, sino que también registra numerosos ejemplos del cumplimiento de su fidelidad en sus amenazas, porque Dios es fiel a su palabra, y su palabra no solamente tiene palabras de bendición, también tiene advertencias de maldición a todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados ni confían en Cristo para su salvación. Y Dios es fiel y va a cumplir cabalmente en la salvación, o va a cumplir cabalmente en la perdición. Si damos una mirada al Antiguo Testamento, ¿qué le pasó a Faraón y a sus ejércitos? ¿Qué le pasó a Coré y a Datán, que dudaban de Moisés? Y en el Nuevo Testamento, el caso más famoso, Judas Iscariote, uno de los apóstoles. Y escucha bien, de esa misma manera, esa será la suerte, el destino con cada uno, a menos que huya a Cristo en busca de salvación. Si no,
Las llamas eternas del lago de fuego serán su porción, porque Dios es fiel y Dios lo cumplirá. ¿Qué leímos hace rato en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el pasaje que habla más claramente del amor de Dios, ¿sí o no? Ahora vean qué dice Juan 3:36. En ese mismo capítulo, en ese mismo evangelio, unos 20 versículos más adelante, Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene ya vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, miren, sino que la ira de Dios, no dice que estará, la ira de Dios está sobre él. No se ha manifestado, pero Dios está airado con él. ¿Por qué? Porque sigue viviendo en pecados, no se ha arrepentido de sus pecados y no ha venido a Cristo, no le ha creído a Dios, ya en el cumplimiento de su mayor promesa ya dada, que es Cristo Jesús. Dios no solo nos ha dicho lo mejor, sino que también no ha retenido decirnos lo peor. Él ha prometido también la ruina de las personas incrédulas e inconversas. Él ha prometido también la ruina de las personas que no vengan a Cristo. Él ha escrito también su odio activo. Es un odio activo contra el pecador y debe de castigarlo. Él es fiel. En su fidelidad Dios tiene que cumplir lo que ha prometido, salvar o condenar. Repito, si no lo hiciera, eso lo haría a él infiel. Y Dios no es así. Vamos a nuestro tercer punto: la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia sus elegidos. Inciso A: ¿cuál fue la mayor promesa ya dada a su pueblo? Ya envió a Cristo al mundo. Ya dijimos varias veces en los 3 estudios pasados que Dios ya desplegó públicamente la mayor muestra de su fidelidad prometida para su pueblo: enviar a su Hijo Jesucristo a encarnarse para que cumpliera la justicia de la ley de Dios y así poder salvarlos. Escucha bien, el corazón del evangelio es la redención. Si no has entendido la redención, no importa cuánta teología sepas, no importa cuánta sana doctrina tengas, estás caminando con tu teología al infierno. El corazón del evangelio es la redención. La palabra redención significa rescate. Y la esencia de la redención, la esencia de ese rescate, es el sacrificio sustitutivo de Cristo por su pueblo únicamente. ¿Qué significa esto? Que bajo las más estrictas normas de la ley de Dios, Jesucristo cumplió con cada mandato de dicha ley, logrando de esa manera una obediencia perfecta y una justicia impecable. Además, subió a la cruz para ser clavado en ella y ahí, estando inmóvil en su cuerpo, reciba toda la furia de Dios que la ley de Dios desobedecida amenazaba hacia los pecadores. Por eso vinieron tinieblas al mundo. Era la cárcel espiritual. Cristo fue puesto en una cárcel espiritual en las oscuras tinieblas, y ahí nuestros pecados fueron condenados en su alma, en su cuerpo, para que nosotros recibamos el cumplimiento de su promesa fiel de salvarnos. Miren, la ley de Dios, como hemos visto y lo vimos igual un poco ayer, hubiera estado exigiéndole a los creyentes el castigo por su pecado si solo Cristo hubiera logrado la obediencia perfecta a sus mandatos. Asimismo, la ley de Dios hubiera estado exigiendo a los creyentes obediencia para vida eterna si solo Cristo hubiera recibido su castigo por el pecado en la cruz. Pero no, Cristo fue enviado por el Padre al mundo como hombre para que ambos aspectos de la ley de Dios tuvieran que ser cumplidos, para que la ley sea satisfecha y ellos, su pueblo, puedan estar en los mejores términos delante de Dios y delante de su ley, porque Cristo ya obedeció perfectamente la ley de Dios y murió espiritualmente por haber nosotros
pecado y nuestros pecados fueron puestos en Él. Y Dios el Padre prometiendo y Él siendo fiel a su palabra, salvar a su pueblo de sus pecados y de su propia ira, ya lo ha cumplido al enviar a Cristo a vivir y a morir bajo la ley. Esto ya sucedió. Hermanos, jóvenes, no estamos esperando a que suceda. Ya sucedió. Si has creído en Cristo, de verdad debemos de ser las personas más agradecidas, más dedicadas a Dios, porque esto ya sucedió. ¿Cómo esto se vuelve una realidad para nosotros? Al arrepentirnos de nuestros pecados, número uno, delante de Dios, el Dios santo, justo, y creer únicamente en el Señor Jesucristo, somos salvos, total, completa y eternamente salvos. ¿Por qué? Lo repito, porque por medio de nuestra fe en Él, su obediencia perfecta a la ley de Dios nos es imputada, acreditada, transferida a nuestra cuenta personal, y de esa manera Dios nos declara justos y Dios nos trata como justos, porque su ley fue obedecida por Cristo en nuestro lugar. Y por medio de esa misma fe, nuestros pecados fueron imputados a Cristo, quien ya murió por todos ellos en la cruz. Pero escucha bien, no bajo la furia de los romanos, no bajo la furia de los judíos, sino bajo la furia de Dios que tú y yo merecíamos. De verdad, hubo un tiempo que Dios nos odiaba, pero todo ese odio se lo descargó a Cristo cuando Él puso tus pecados sobre de Él. Y de esa manera somos tratados ya por la ley de Dios, el pacto de obras, ya por Él mismo en su trono. Ya ahora somos tratados por Él como perdonados, escucha bien, y como inocentes. Nos trata como inocentes ante la ley, sin culpa. Esa es la doble imputación que anuncia el Evangelio. Si tú has entendido en esa doble imputación, has entendido el Evangelio y eres salvo. ¿Cuál es esa doble imputación? Te lo repito. Esto no se predica, desgraciadamente, en todas las iglesias. La primera imputación, mis pecados puestos en Cristo. Y Él muere bajo la ira de Dios en mi lugar. Y la justicia que Él obró antes de morir me es imputada. Y por ella soy declarado justo. Ese es el Evangelio. Esa es la mayor muestra de la fidelidad de Dios, pero escucha bien, solo para su pueblo elegido. ¿Tú eres uno de ellos? Entonces ya tienes el favor de Dios. Este es el verdadero evangelio de la más grande fidelidad de Dios. Cristo Jesús viviendo y muriendo por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? El Padre satisfecho lo resucitó. Porque ¿cómo murió Cristo? Declarado pecador. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, el Padre justo no hubiera estado satisfecho con su sacrificio y Cristo seguiría en la tumba. Pero su obediencia fue tan perfecta en sus motivos, sus intenciones, su amor, su santidad y en su muerte perfecta, que el Padre quedó satisfecho y lo resucitó, dando el aval: yo estoy satisfecho, crean en mi Hijo y yo lo salvaré. La obra está hecha. La fidelidad prometida ya fue ejecutada, ya fue sellada, como les dije, con la sangre de Cristo. Y escucha bien, si tú tienes esta mayor promesa de la fidelidad de Dios, las otras promesas que ya nos ha dado fluirán, pero serán menores. Fluirán de esta mayor promesa ya cumplida. Otra promesa no solamente salvó, sino que va a preservar en la santificación a su pueblo. Se promete que Dios confirmará hasta el final a su pueblo, pero un pueblo que estará en comunión con ese Salvador que los redimió. Nuestra seguridad entonces no se basa en la fuerza de nuestras decisiones. Nuestra seguridad no se basa en nuestra determinación o en nuestros buenos deseos. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia porque me siento bien y estoy sano. No, yo voy a la iglesia porque el Señor me salvó. No tengo nada que darle. No puedo ganarme su favor. Él ya me lo dio en Cristo. Mi seguridad no se basa en mi capacidad de perseverar.
sino que mi seguridad se basa en la veracidad, en la fidelidad de aquel que no puede mentir y ya nos ha dado su perdón en Cristo. Dios el Padre ha prometido a su Hijo darle una herencia, darle por herencia a un pueblo elegido para librarlos del pecado y la condenación y hacerlos partícipes de la vida eterna en gloria. Entonces es seguro que el Padre no permitirá que ninguno de ellos se pierda. ¿Por qué? Porque ya fueron colocados en Cristo. Inciso C, otra fidelidad de Dios hacia su pueblo: los disciplina. Los disciplina. Él es tan fiel cuando retiene algo. Dios es fiel cuando no te da algo en este mundo. Pero escucha bien, si no te da algo en este mundo, ¿Él será infiel? No, ya me dio su mayor fidelidad. Él sabe por qué no me lo da. Entonces podemos decir, Él sigue siendo fiel cuando no me da algo, así como ha sido fiel porque me dio a Cristo, y también es fiel si Él me otorga algo temporal. Pero esto temporal no es mayor que ese mayor regalo que ya tengo, que fue Cristo. Él es fiel al enviar tristeza y también es fiel en darnos alegría. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos confesar no solo cuando nos sentimos cómodos, sino también cuando nos asustamos bajo la más aguda reprensión. Dios nunca aflige sin una razón. Tú puedes decir, Dios es fiel al mantenernos en este cuarto caluroso, incómodos. Dios nos está probando quizás. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho lo seremos. Pero si en lo poco no somos fieles, ¿para qué quieres lo más? Dice Dios. Si en lo poco no has sido fiel. ¿Y por qué tenemos que ser fieles a Él? Porque Él ya nos ha mostrado su fidelidad. Dios nunca aflige sin una razón. Podemos verlo y decirle en medio del dolor, pero aún me amas por lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz. Tú me estás afligiendo, Padre, pero yo no voy a dudar de tu amor porque lo has demostrado en Cristo. No necesito otra muestra de tu amor. Déjame con esta enfermedad, si a través de esta enfermedad yo te voy a dar más gloria. Déjame en esta prueba, en este dolor, si a través de esto voy a conocerte más y voy a aprender a descansar más en Cristo, tu mayor fidelidad hacia mí, vil pecador. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, es su fidelidad y su amor las que la empuñan. Nos disciplina, es verdad, pero ya nos ama en Cristo y por Cristo. Reconocer su disciplina significa que nos humillamos ante Él y sabemos que merecemos su corrección. En lugar de estar murmurando, le damos las gracias. ¿Tú qué pensarías de un papá y de una mamá que no corrige a su hijo? ¿Que es un buen padre? No, el niño necesita corrección. ¿Cuánto más nosotros que seguimos teniendo pecado remanente dentro de nosotros? Entonces, cuando Dios nos disciplina es porque quiere nuestro bien. ¿Necesitamos a alguien o a algo más que a Cristo, a quien ya tenemos? Miren el Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, 75. Miren qué maravillosas palabras. Que ahí vemos el contraste, que parece que sus atributos se contradicen, pero no, se complementan. Dice así, Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Los problemas y las aflicciones no solo son consistentes con el amor de Dios prometido en el pacto eterno, sino que son parte de la administración del mismo amor, ya que Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino que también es fiel al enviarlas. Salmo 89, versículos 32 y 33. Salmo 89, 32 y 33. ¿Verdad qué maravillosas palabras leemos aquí del rey David? Empiezo a leer. Salmo 89, 32 y 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades.
mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Véanlo, Él nos aflige, pero aún nos ama en Cristo. Aún nos ama en Cristo. La disciplina no es solo reconocible con la misericordia de Dios, sino que es el efecto y la expresión de la misma. Las aflicciones no son necesarias. Y último punto, la fidelidad de Dios hacia su pueblo es que lo glorificará. Solo los santos son guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no trata con nosotros basado en nuestros méritos, sino que nos trata por su amor a su nombre, y por ese amor suyo nos ama. ¿Y cómo lo demostró? Al enviar a Cristo. Al enviar a Cristo. Dios siempre es fiel a sí mismo, y también para cumplir sus propósitos de gracia. Dios ha dado una demostración completa de su bondad eterna hacia sus elegidos, al llamarlos eficazmente de la oscuridad a la luz admirable del Evangelio. Los regeneró para que vean y crean en la obra de Cristo. Entonces, la fidelidad es su más grande promesa, que ya ha sido cumplida, y esta es Cristo. Esta obra completa de Cristo por nosotros los pecadores debería de asegurarnos completamente en la certeza de la continuidad de su bondad. Si yo, siendo pecador, ya me dio a Cristo, ¿qué otra cosa no me dará? Y ya vamos al cuarto punto, que ya son los comentarios finales. Después de haber escuchado todo esto, después de haber escuchado el corazón del Evangelio, después de haberlos desafiado con esta verdad del atributo de Dios de la fidelidad, si has creído en Cristo, puedes decir: hoy yo tengo fe en la fidelidad de Dios. ¿Habrá un momento de mi vida en el cual Dios sea infiel, me abandone, me traicione, me mienta? ¿Habrá? No. Si realmente hemos creído este Evangelio, Dios se mostrará aún más fiel en nuestras necesidades temporales, porque ya lo ha sido hacia nuestra necesidad eterna de salvación. Entonces, inciso A, escuchen bien: meditar y creer en la obra consumada de Cristo en la cruz. Meditar en esa persona, en esa obra, nos preservará de la preocupación. Cuando veamos que nuestras circunstancias son malas y las veamos con malos presentimientos, o cuando nos estemos anticipando con angustia y triste ansiedad por el día de mañana, debemos de meditar en la mayor de todas las fidelidades de Dios, prometida y ya cumplida en su palabra. Ya nos dio a Jesucristo. ¿Qué me puede faltar? Jesucristo obedeció por nosotros y ya murió bajo la justicia divina por nosotros. Jóvenes, esta es la fidelidad de las fidelidades de Dios. No es algo que tú estás pidiendo para este mundo, para esta tierra. No. Mira, joven, escucha. Si está dentro de los planes de Dios que tú mueras físicamente mañana, escucha bien, tú eres más joven que yo por muchos años, pero si en los planes de Dios está que tú mueras mañana por un accidente, una muerte súbita, si no tienes a Cristo, ¿de qué te sirvió? Entonces, ¿qué diferencia hay que yo muera a los 80 años si no tengo a Cristo? Ah, pero ya habré vivido mis sueños y mis anhelos. ¿Y qué importa? Entonces, meditar en la muerte de Cristo, meditar en su cruz, no dudar del amor de Dios. No entiendo esto, no importa mis circunstancias, pero hay una cosa segura: yo no tengo seguridad de mi presente, no tengo control de mi presente, no puedo controlar mi futuro, el pasado ya ahí quedó, pero lo que sí es seguro: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí y el Padre me ama. No estoy esperando otra mayor fidelidad, esa es la mayor. Entonces, meditar en la cruz de Cristo nos preserva de las preocupaciones presentes.
Si Dios el Padre te ha dado a Cristo por medio de la fe, te ha dado todo, aunque te niegue otras promesas temporales y pasajeras, ya te ha dado todo, te dio a sí mismo, como mencionaron hace rato. Él mismo se dio a ti. Ya que si Él te ha regenerado, ya te ha llevado a Cristo por medio de la fe y te ha cuidado durante todos los años, ten por seguro que no te abandonará en la vejez. Si eres salvo, además sabes que ya te ha respondido favorablemente muchas oraciones. Y el que ha escuchado tus oraciones en el pasado, no se negará a seguir escuchando tus oraciones en el presente, para alguna necesidad o emergencia presente. Inciso B, meditar en la cruz del Calvario, meditar en esta doble imputación, su justicia a mí, mis pecados a Él. Meditar en esto, meditar en esta fidelidad, detendrá gradualmente nuestras tristezas y sollozos. El Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, pero Él también sabe que su mayor bendición ya nos fue otorgada, Cristo mismo. Cristo mismo. Y cuando Dios pone una necesidad temporal en nosotros, está probando dónde está nuestro corazón. Está probando si lo estamos buscando a Él por una bendición temporal o lo estamos buscando a Él porque ya hemos entendido y creído en su mayor bendición. Yo te busco por amor y gratitud, no por lo que me puedas dar, porque te seguiré buscando aunque me quites cosas, pero a Cristo no me lo vas a quitar, porque lo das y lo das eternamente. Entonces, vean esto, jóvenes, un efecto de entender esta verdad de la cruz del Calvario, la redención, el Evangelio. El efecto será que esta verdad irá silenciando nuestras quejas a Dios. Lo conoceremos mejor gradualmente. Dios se sentirá muy honrado cuando bajo prueba y castigo le sigamos diciendo: gracias porque me salvaste. Yo te amo, Padre, tengo reverencia hacia ti. Te tengo respeto y admiración porque me has perdonado todos mis pecados poniéndolos sobre Cristo y matándolo a Él en mi lugar. De esa manera estamos vindicando su sabiduría y su justicia. Estamos reconociendo su amor eterno en Cristo y en sus reprensiones hacia nosotros. Y por último, meditar en esta verdad del Evangelio de la gracia. Meditar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Irá aumentando cada vez más nuestra fe en Dios por medio de Cristo. Cuanto más nos resignemos con confianza y pongamos todos nuestros asuntos en las manos de Dios, de manera que estemos completamente convencidos de su amor y su fidelidad ya dados en Cristo, tanto más estaremos satisfechos con su providencia y nos daremos cuenta de que somos bienaventurados por haber sido salvos ya por nuestro Señor Jesucristo. Perder de vista lo ya dado por Dios, Cristo, es lo que debilita la fe del creyente. Cuando el creyente quita su mirada de Cristo y la pone en sus necesidades y en sus circunstancias externas, eso debilita su fe. Pero si a pesar de sus circunstancias adversas sigue mirando a Cristo, sigue viendo, el Padre ha sido fiel, nunca se retractará de su fidelidad, ya Cristo es mío, entonces mi fe empezará a tener piso firme y empezará a crecer, porque está basada en una obra ya hecha. Jóvenes, ya para terminar, la fidelidad de Dios ya está dada. No esperes otra fidelidad, ya está dada. La fidelidad de Dios máxima ya fue escrita, fue prometida y ya fue cumplida. Y está escrita en el Nuevo Testamento. Ya está, es nada más creer en Él, creer en esa persona, en esa obra, arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que Dios prometió para los pecadores ya se cumplió, pero para los pecadores que realmente se arrepienten. Entonces, si ya has recibido esta mayor fidelidad de Dios en Cristo Jesús, Él seguirá mostrándote su fidelidad a su palabra para las promesas que Él tenga para ti, pero para hacerte más a la imagen y a la semejanza de Cristo hasta que vayas a la gloria o Cristo vuelva por segunda vez, lo que suceda primero. Jóvenes, me incluyo, que Dios nos conceda comprender mejor el mayor cumplimiento de su fidelidad eterna que ya ha sido realizada
y traída a la existencia bajo la ley de Dios por nuestro Señor Jesucristo.